En este video vamos a hablar de suelos y agricultura. Quédate, te va a gustar. Vamos a comenzar diciendo que en, en el marco del Día Internacional del Suelo hemos creado este podcast titulado Cuidando al Suelo. Y pues estamos muy contentos porque vamos a celebrar este día tan importante, el 5 de diciembre, no lo olviden. La FAO le puso cuidando a los suelos o para cuidar los suelos, porque dicen que lo que no se mide no se conoce, y lo que no se conoce no se aprecia, y lo que no se aprecia no se cuida. Bien, vamos a comenzar dando respuesta a esta pregunta. ¿Cuáles son las necesidades básicas de las plantas? Bueno, las plantas necesitan absorber CO2 de la atmósfera, necesitan luz, necesitan una temperatura adecuada en la cual puedan vivir, que tengan, necesitan oxígeno, necesitan agua, nutrimentos y condiciones físicas y químicas en el suelo para que sus raíces puedan crecer y la planta pueda reproducirse también. Eh, las interacciones con otros organismos también son importantes, porque ahí pueden ser organismos que le perjudiquen, como las plagas, como las enfermedades, o pueden ser organismos que le ayuden, como las micorrizas, como las bacterias fijadoras de nitrógeno. Bien, entonces, estas que están aquí se deben al perfil del suelo. Entonces, pero antes de entrarle al suelo, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el sitio, evaluar el terreno, medir la inclinación, la orientación y la altitud. La altitud porque luego esto tiene relación con el clima. Eh, y bueno, lugares donde caen heladas, pues son específicas para algunas plantas, pero para la mayoría no le viene bien. Lugares muy secos, pues también tenemos que tener cultivos adaptados a estas condiciones. También debemos poner atención en la pedregosidad y la rocosidad superficial, porque esto es un desafío para hacer agronomía. Cuando hay mucha piedra o afloramientos rocosos, pues no podemos usar maquinaria. Y esto encarece los trabajos agrícolas. Y bueno, esto es, como les digo, es el principio. Si seleccionamos mal el sitio, miren aquí, cultivaron aguacate, quitaron el bosque y ese aguacatito tiene como 5 años y pues simplemente no crece. No se muere, pero no crece y nunca va a dar aguacates. Lo único que da es tristeza y lástima porque hubieran dejado el bosque. O suelos como estos del grupo Lubisol, que tienen un horizonte arcilloso en el subsuelo y que la planta de aguacate aquí no puede crecer. Y entonces lo que hacen los agricultores es amontonar el horizonte A acá, dejar en el camellón el horizonte B, y entonces pueden cultivar hasta por 7 años, pero después ya se les erosiona el suelo porque cultivan en dirección de la pendiente, y entonces aquí ya no crece ni el bosque siquiera. Entonces es degradación del suelo y además todo ese suelo pues está en las presas junto con los fertilizantes y los plaguicidas que usaron para cultivar el aguacate. Entonces hay que escoger muy bien los lugares para el cultivo de las plantas. En otras partes del país, por ejemplo, en las zonas kársticas de Yucatán, se hacen hoyos en el suelo, los campesinos saben muy bien esto, y entonces cultivan en espiral al centro del hoyo, de la dolina. Tienen suelos de más de 1 metro de profundidad, y conforme se van acercando a la superficie van teniendo menos suelos, menos profundidad, y entonces ellos conocen bien esto y pueden cultivar hasta 34 especies, 34 cultivos por hectárea. ¿Escucharon bien? ¿Qué milpa maya de cinco plantas? No, 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 34 especies por hectárea. Cuando seguimos enseñando a los agrónomos a que en estos mismos lugares deben cultivar en hileras
¿De dónde sale lo de las hileras? Pues, que así se les enseña en la universidad. Y tienen alta producción, pero de una sola especie. 80 toneladas por hectárea puede ser muy interesante, pero si les pagan a 5 mil pesos la tonelada, pues tampoco vale para mucho, ¿no? Bien. Eh, en, Cuando comenzó la Revolución Verde y se empezaron a utilizar fertilizantes, eh, en el siglo pasado se usaba el concepto del acaparable. Y se decía que los 30 centímetros de la superficie eran los que habría que analizar porque ahí están la mayor actividad biológica y porque las raíces aquí las tenemos, la mayoría. Pero miren aquí, tenemos hasta 60 centímetros de horizonte A. Entonces eso no es tan así. Tenemos otros suelos donde también, miren, el horizonte A llega por acá, en estos llega por aquí, y hay suelos en los que ni siquiera hay capa arable. O sea, las plantas no crecen por sus condiciones químicas y físicas restrictivas. Entonces, esto de la capa arable fue bueno en algún momento, pero tenemos que abandonar ese concepto. Ahora tenemos que hablar de profundidad efectiva. Y es esta hasta donde llegan las raíces. Miren, este es el maíz y está llegando aquí a más de 2 metros de profundidad. Y sé que no me van a creer, pero las raíces del maíz pueden llegar hasta los 5 metros. Y de los árboles, pues ni hablamos, porque pueden llegar a los 30, 40 metros de profundidad. Esto lo sabemos bien, los que hemos visitado los cenotes y vemos cómo las raíces de los árboles, buscando el agua, pues alcanzan los 30, 40 metros de profundidad. Bien, la alfalfa, por ejemplo, sí le llega a los 15 metros también de profundidad. Entonces, utilicemos mejor el concepto de profundidad efectiva o todo el perfil. Bien, hay suelos, hay perfiles en los que las condiciones físicas y químicas son extremas, que definitivamente no deberíamos de utilizar en la agricultura. Aquí tengo 3 ejemplos. Miren, este es un suelo que llueve poquito y las sales se acumulan aquí abajo y esto se endurece. A este le llamamos, se vuelve piedra, le llamamos petrocálcico. Entonces, llueve poco y además suelos duros, pues ya las raíces no pueden crecer bien. Tenemos estos otros suelos sódicos, que los edafólogos le llaman solonets, que no tienen estructura, miren, es masiva, aquí no hay poros casi, entonces la planta, acuérdense, necesita oxígeno, necesita agua. Y luego acá abajo tenemos estos prismas que dificultan la entrada del agua. Entonces el agua se almacena aquí y las plantas la tienen muy difícil para poder crecer y reproducirse. Tenemos estos suelos salinos que los edafólogos les llaman solonchaks, que pues miren, las plantas solo crecen una que otra especie porque la salinidad es un impedimento para el crecimiento de las plantas. Pero además el suelo no tiene, es anaerobio, no tiene oxígeno en la matriz del suelo. Este suelo en la época de lluvias, estos permanece encharcado y pues las plantas no tienen oxígeno y tienen que desarrollar estas raíces que se llaman neumatóforos, pues que las sacan para respirar, porque si no se morirían. Pero esta es una adaptación de esta especie a estas condiciones extremas. Los cultivos aquí, evidentemente, no se debe practicar ningún tipo de agricultura en estos suelos. Bien, por el contrario, tenemos suelos de muy buenas condiciones o de regulares condiciones para la agricultura. Unos mejor que otros, muy bonito. Aquí llueve menos, pero tenemos un perfil bueno. Aquí tenemos uno donde llueve mucho y se lava, pero se puede hacer agricultura, se cultiva café. Y acá tenemos otro también muy bueno para diferentes cultivos, por ejemplo, caña de azúcar. Bien, en estos suelos donde la agricultura sí se puede realizar, se recomienda o es indispensable hacer la descripción del perfil en campo y luego llevarnos muestras de los horizontes para analizarlas en el laboratorio y entonces conocer
cómo funcionan estos perfiles. Fíjense, no qué tienen, sino cómo funcionan. Cuando aquí llueve mucho, ¿qué pasa? Todos los nutrimentos se pierden, algunos se quedan, o, o acá, que tiene muy buena estructura, cómo fluye el agua, retiene mucha, es limpiador del agua, es ensuciador del agua, es esto es productivo. Aquí lo podemos ver, podemos saber cómo se mueve el agua, pero cómo se mueven los nutrimentos también. Y cuáles son los desafíos para el crecimiento de las plantas. Si es ácido, si es alcalino o cómo está. Sí, sé que ir al campo es para gente trabajadora. Los que no son muy trabajadores no deben de ser agrónomos. Ir al campo requiere asolearse, requiere ensuciarse, requiere trabajar mucho. A veces cuando está uno en la selva, pues hay mosquitos, hay caminatas cargando herramientas, pero si queremos hacer bien las cosas, tenemos que hacer una muy buena descripción del perfil en campo, porque lo que no hagamos en campo no lo podemos mejorar en laboratorio. El trabajo de campo tiene que ser excelente, el de laboratorio tiene que ser muy bueno. Bien, miren, esta imagen de la FAO me gusta mucho. 92 elementos químicos en la tierra. Las plantas solo necesitan 18 esenciales. Esenciales quiere decir que los necesita para crecer y reproducirse. Y de esos 18, 15 están en los suelos, aquí. Pero esos elementos pueden estar en la estructura mineral fuertemente atrapados y que la planta no los puede absorber. O pueden estar precipitados en sales insolubles y tampoco la planta los puede absorber. Si los nutrimentos están absorbidos, es decir, pegados electrostáticamente a las arcillas, entonces, y hay agüita, entonces la planta puede sacar esos nutrimentos y entonces absorberlos. La planta los necesita solubles para poder absorberlos. Miren, la absorción, ¿a qué se debe la absorción? A las arcillas. Y tenemos arcillas de baja capacidad de intercambio de cationes, de intermedia y de alta capacidad de intercambio de cationes. Antes, cuando yo estudié, nos teníamos que imaginar las arcillas y los maestros hacían sus modelos con pelotitas y simulaban los enlaces y los átomos. Hoy podemos ver las arcillas por microscopio electrónico de barrido. Vean esta cablinita, qué hermosa es. Esto es. Y esto tiene cargas en la superficie, en las orillas y en la superficie, cargas negativas. Es aquí donde se absorben los nutrimentos. Y entonces pasa esto, miren, esta es una arcilla, tiene sus cargas negativas y se le pega el zinc, el calcio, el potasio, el magnesio, los nutrimentos. Luego, si hay agua, la raíz de la planta va a bombardear a la arcilla con hidrogeniones y va a sacar estos elementos que están atrapados electrostáticamente, los saca por alta concentración de H+, y los saca a la solución del suelo. Y estando en la solución del suelo, la planta los puede absorber y entonces los puede aprovechar. Este proceso se le llama capacidad de intercambiar cationes. Hay algunos edafólogos que dicen que este es el segundo proceso natural más importante de la vida, solo después de la fotosíntesis. A lo mejor está un poco exagerado, pero sí habla de que es un proceso muy, muy importante, porque es como se nutren las plantas y nosotros nos nutrimos de las plantas. Bien, pero miren, cuando tenemos una alta capacidad de intercambiar cationes, en este ejemplo de la derecha, entonces todos nuestros cationes, nuestros nutrimentos van a estar ahí. Y bueno, hay que saber cuánto riego le metemos y cuánta lluvia. Porque cuando tenemos no alta, sino baja capacidad de intercambiar cationes, si regamos mucho,
pues vamos a lavar nuestro suelo. O si fertilizamos justo en los meses hiperhúmedos, pues también se van a lixiviar nuestros nutrimentos, los vamos a perder. ¿Y a dónde se van? Pues se van a los cuerpos de agua. Y si además de nutrimentos tenemos plaguicidas, tenemos hormonas, tenemos antibióticos, porque regamos con aguas residuales, pues esos plaguicidas y esos antibióticos y esas hormonas van a ir a parar a los cuerpos de agua. Que luego vamos a perforar pozos para sacar el agua y bebernos. Y entonces esa agua nos enferma. Entonces tenemos que ser cuidadosos con el riego porque podemos, por un lado, nosotros en nuestras parcelas perder fertilidad, pero además contaminar en los cuerpos de agua. Bien, ya que caracterizamos bien nuestros perfiles, que sabemos cómo funcionan, en cómo es el movimiento del agua y de los nutrimentos, entonces tenemos que pensar en cómo los vamos a monitorear o cómo les vamos a dar seguimiento. Y para esto tenemos esta diapositiva. A ver qué pasa aquí. Bueno, a ver, aquí ya se me complicó un poco, pero bueno, aquí está la diapositiva. Es una que tomo del doctor George Brown, que él le llamó respuesta al disturbio, pero que yo la estoy rebautizando como el monitoreo de las propiedades del suelo. El doctor Brown la utiliza porque trabaja con macrofauna del suelo, con lombrices, termitas, escarabajos, hormigas. Y esta macrofauna del suelo le llaman ingenieros del ecosistema porque mueve a los microorganismos, los mueve, como estos se mueven en el perfil de arriba abajo y hacia los lados, pues andan transportando hongos y bacterias y los andan regando por el perfil del suelo. Bien, cuando seleccionamos un terreno y lo desmontamos para hacer agricultura, pues estamos metiendo una perturbación. Y estos animalitos pueden ser oportunistas y esa perturbación les puede venir muy bien, pero también pueden ser susceptibles y sus poblaciones pueden disminuir. Y tenemos abundancia, acá tenemos tiempo. Hay algunas que van a disminuir, pero luego se van a recuperar y eso les llamamos elástico. A unas que les va muy bien, pero luego van a llegar a su estado basal, a eso les llamamos temporales. A las que no les pasa nada, les vamos a llamar persistentes. Bien, entonces de esta manera le vamos a dar seguimiento a nuestro suelo. Se trata de que la abundancia esté más o menos aquí. No es bueno que tengamos una gran abundancia de algunas o disminuya la abundancia de otras, porque entonces ya es un desequilibrio de las poblaciones de estos elementos. También pudieran ser los hongos, las bacterias de vida libre o las bacterias fijadoras de nitrógeno que forman nódulos en las raíces de las leguminosas. Solo que darle seguimiento a esto se requiere pues más conocimiento, más preparación. En cambio, estos de acá, pues cualquier campesino puede contar, los puede ver, los puede identificar y los puede contar. Pero también nosotros como agrónomos debemos de ser muy cuidadosos en seleccionar la propiedad del suelo física o química que podamos utilizar para darle seguimiento a la calidad de nuestro suelo. Si agregamos, por ejemplo, fertilizantes que propicien la acidez, pues hay que darle seguimiento al pH. Si usamos tractores, hay que darle seguimiento a la estructura del suelo, a no formar un piso de arado, un suelo compactado abajo en el horizonte B, o darle seguimiento a la oxigenación de nuestro suelo, a nuestras condiciones redox, porque esto
Al destruir la estructura, al romperla, podemos aerarla, pero también eso puede ser bueno para la planta, pero puede no ser bueno para nuestros organismos. O podemos generar estos horizontes donde ya el agua no pase y entonces estamos generando condiciones reductoras, falta de oxígeno que nuestra planta lo va a resentir. Miren, generalmente los campesinos y los agricultores utilizan el rendimiento como variable de respuesta al uso agrícola. Pero cuando lo dejamos al rendimiento, luego recuperarlo puede ser caro o suele ser caro. Lo mejor es tener estos indicadores de respuesta al disturbio, indicadores tempranos de degradación, les llama el doctor George Brown. Entre más temprano identifiquemos la perturbación o el proceso que estamos degradando a nuestro suelo, pues démosle solución antes de que sea ya muy caro o de que ya ni siquiera se pueda regresar a las condiciones ideales. Bien, pues ya estamos terminando este video. Me quiero despedir con esta frase del profesor Diego de la Rosa, que dice que una agricultura para cada suelo, porque en el siglo pasado había una agricultura para todos los suelos y casi para todas las plantas. Y no, cada suelo es un ecosistema diferente, cada suelo funciona diferente, entonces cada suelo requiere un tipo de agricultura. Bien, yo les agradezco mucho su atención. Yo termino con esto y los invito a ver nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Suelos, Ambiente y algo más, el grupo de Edafología, nuestras dos páginas web, la del Museo Virtual de Geografía de Suelos de México, de la UNAM, y el grupo de edafología, o Grupo Mexicano de Edafología Aplicada, también una página web. Bueno, pues sigamos festejando el Día del Suelo y yo con eso me despido y nos vemos para la próxima. Chao.